una mujer en el cielo que va a dar a luz un dragón de 7 cabezas con cuernos y diademas, luego una guerra en el cielo entre Satanás y el arcángel Miguel. ¿Es que tiene todo esto un significado para nosotros, la Iglesia de Cristo? ¿O es solamente una expresión en lenguaje poético, metafórico, o simplemente una figura? Vamos a analizar quién es la mujer y el porqué de un dragón amorfo de 7 cabezas. Y además de eso, analizaremos la guerra celestial. Bien, comencemos por el verso 1. Dice: apareció una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Bien, este capítulo 12 de Apocalipsis nos trae más bien una figura. Y muchos podrían decir que no tiene significado, que no tiene una gran enseñanza para nosotros, pero sí la tiene. La mujer, la cual muchos podrían decir a primera instancia que es María, realmente es la nación de Israel. Para llegar a esta conclusión debemos primero remontarnos al Génesis y recordar el sueño de José. Dice: soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Eso está en Génesis 37, 9 y 10. El mismo Jacob, o Israel, rápidamente llegó a la interpretación de que él era el sol, su esposa Lea era la luna, porque Raquel ya había muerto, y las 11 estrellas eran los hermanos de José. Y ya conocemos la historia que nos dice que ellos llegaron a ser la nación de Israel, una nación poderosa con 12 tribus. Así que la imagen que tenemos aquí es de la nación de Israel más que cualquier otra persona. La Iglesia Católica siempre interpreta que es la Virgen María, pero no es así. No hay fundamentos. Y vamos a ver más bien en los siguientes versículos cosas que nos hacen entender que es la nación de Israel la que está siendo puesta en la figura de una mujer. Y ahora aquí la mujer que aparece en el verso 1 se viste del sol con la luna bajo sus pies y 2 estrellas formando una corona sobre ella. Inconfundiblemente la nación de Israel. Además, recordemos que durante la crucifixión el Señor Jesús encargó a Juan el cuidado de su madre terrenal María. Si Juan hubiera reconocido a María en esta figura, sin duda la habría identificado claramente, pero él solo menciona a una mujer. No hay duda al respecto. Continuemos analizando para encontrar más evidencias que refuerzan esta idea. Leamos el verso 2. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Ahora, si es la nación de Israel, como lo dicen muchos teólogos, entonces, ¿qué significa que está encinta y que clama con dolores de parto? Nuevamente, muchos identificarían a María con esta mujer por el hecho de que está embarazada, y más adelante en el verso 5 se lee que es un niño varón que será dado a Dios. Quizás debamos leer los siguientes versos para interpretar de manera completa la situación. Verso 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Ahora aparece en escena el enemigo de Dios, a quien se le da algunos sobrenombres. El dragón. El término escarlata significa rojo. Según Iván Barchuk, las 7 cabezas nos da a entender la completa sabiduría y astucia que tiene este enemigo, tal como lo dice Ezequiel. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios, he aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas, y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Eso está en Ezequiel 28, versos del 2 al 5. Bien, debemos recordar que aquí se hace el uso de la doble referencia.
Es decir, que en ocasiones Dios habla a una persona y al mismo tiempo le habla a otra. Similar a cuando el Señor Jesús reprendió a Satanás a través de Pedro en Mateo 16:22, cuando él quería persuadirlo de que no muera en la cruz por nosotros. Bien, pero en Ezequiel 28 se le habla al rey de Tiro, pero hay frases que únicamente calzan en el personaje del enemigo de Dios. Así que el diablo es incluso más sabio que Daniel, según estos versos. No obstante, esta sabiduría manifestada aquí no es del agrado de Dios, sino que es una sabiduría terrenal y diabólica, como nos lo recuerda Santiago. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Eso nos dice Santiago 3, del 3 al 15. Así que no por el hecho de que sea sabio, quiere decir que sea bueno. Esa sabiduría que usa el dragón es maligna y perversa. Por otra parte, el hermano John MacArthur nos dice que las 7 cabezas nos recuerdan los 7 imperios que gobernaron en la antigüedad y que trataron de matar al hijo varón de la mujer. Estos imperios fueron Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Todos estos gobiernos mundiales de la antigüedad dominaron en su respectivo momento la tierra y trataron de matar a la simiente de la mujer, esto es, al Mesías. Y de esto hablaremos en breve. Y ahora, también habla Apocalipsis 12:3 de cuernos y diademas que porta este dragón. ¿Qué son los 10 cuernos y 7 diademas? ¿Adornos solamente o es que nos dan a entender algo oculto? Los 10 cuernos, como se verá en el capítulo 17, son 10 reyes que gobernarán bajo el mando del anticristo. Esto también lo dice Daniel 7:19, donde describe a la bestia como espantosa en gran manera. Dedíquele tiempo al estudio del libro de Daniel, hermano. ¿Y las diademas? Sabemos que corresponde a una por cada cabeza de dragón y podría interpretarse como la pretensión que tiene este dragón de querer usurpar el lugar que solo le corresponde a Dios, cosa que nunca llegará a lograr por más que tenga 7 cabezas. El dragón usa lo que en griego es la palabra diadema y que significa una corona de autoridad real y contrasta con la corona de vida que se les da a los creyentes en Apocalipsis 2, que es estéfanos en griego, la cual era la corona que se le daba a los ganadores en los Juegos Olímpicos. Así que lo que el dragón hace es ostentar y presumir con orgullo y vanidad su título de poder mundial. Para colmo, el dragón es rojo. ¿Cómo se hace notar este fanfarrón? Ahora nota lo asimétrico del hecho de tener 7 cabezas pero 10 cuernos. Oiga, ¿cómo es eso? Al respecto, Daniel 7 dice: asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Daniel 7:20. Como vemos en este verso, serán 10 cuernos, luego caerán 3, de modo que al final quedarán 7 cuernos. Continuemos con la descripción de este perverso dragón. Versículo número 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas. En este contexto, las estrellas no son las del cielo, sino que se refiere a los ángeles. Job nos dice: cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Job 38:7. Mientras que en Apocalipsis 9:1 abiertamente se dice que una estrella es un ángel. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Eso está en Apocalipsis 9:1, algo que ya se ha estudiado anteriormente.
Como siempre lo digo, las estrellas no son lo que los científicos nos dicen, ni están a millones de años luz como ellos alegan. Entonces, en este verso 4 de Apocalipsis nos dice que Satanás en su rebelión se ha llevado consigo la tercera parte de los ángeles. Todos ellos son los que ahora conocemos como demonios, millones de ellos en la tierra, manifestándose de muchas maneras a lo largo de la historia de la humanidad. Ahora que ha terminado la larga descripción de este dragón, nos dice que se para frente a la mujer a esperar que dé a luz para comerse al niño apenas saliera del vientre de la mujer. Se pone como partera frente a la mujer. Ahora verán por qué se interpreta a la mujer como la nación de Israel. Recordemos desde Génesis 3:15, donde se le promete a la serpiente que un hijo de Eva, un solo descendiente de los millones que tendría, le heriría la cabeza, pero la serpiente solo le heriría el calcañar, es decir, el talón, en la superficie de la planta del pie. ¿Qué herida es peor? ¿La que te hacen en el talón o la que te hacen en la cabeza? La que te hacen en la cabeza al menos te deja inconsciente, pero en este caso significa muerte para la serpiente. La serpiente entendió que un descendiente de Eva lo eliminaría. Así que decidió eliminar al posible descendiente de la mujer. Comenzó por envenenarle la cabeza con envidia a Caín, y con esto consiguió que matara a su hermano Abel. El diablo pensó que el problema estaba resuelto, pues muerto Abel, ya no hay una descendencia de justos que lo amenazaran. Caín, por su parte, era del diablo, como lo dice 1 de Juan 3:12. Así que ya no habría amenazas para el diablo. Pero Dios proveyó un sustituto de Abel, esto es, Set, tercer hijo de Adán. Así que el diablo estaba preocupado, pensando en quién sería ese descendiente. De modo que cuando llegó el tiempo de Abraham, el enemigo se dio cuenta de su amistad con Dios y tuvo miedo de él. Por eso atacó con esterilidad a Sara, para que no haya descendencia de parte de este amigo de Dios. Pero Dios hizo que tuviera a Isaac en su vejez, sin importar la esterilidad de Sara. Luego Isaac tuvo que orar por Rebeca, su mujer, porque también era estéril. Y Dios abrió su matriz, eso lo dice Génesis 25:21. Mira cómo se estaba impidiendo que nazca el Mesías a través de la línea que Dios había escogido. Vemos que Satanás identificaba a la posible madre de aquel descendiente prometido y evitaba a toda costa su venida. Luego tenemos a Jacob. Esaú quedó descartado al vender su primogenitura por un plato de comida. Recordemos que Jacob tuvo 2 esposas y 2 concubinas. Pero Jacob amaba a Raquel, no a Lea. ¿Y a quién atacó el diablo con esterilidad? A Raquel, porque él pensaba que por medio de ella vendría la simiente prometida. Pero se equivocó, pues de Lea nació Judá. Sin embargo, Raquel también logró tener 2 hijos. Luego todos los descendientes entran en Egipto, donde fueron esclavos por 430 años, según Éxodo 12:40. Y en todo este tiempo y con todos estos descendientes, Satanás no sabía quién era aquella familia por la que vendría el Mesías. Así que envenenó la cabeza de Faraón para que matara a todos los niños en el tiempo en que Moisés era un bebé. El enemigo no quería correr riesgos, así que intentaba matar a todos los descendientes de Israel de una vez. Israel, a través de una de sus tribus y a través de una de sus familias, traería a aquel niño que sería el Salvador de la humanidad y que aplastaría al diablo para siempre. Pero no se sabía qué familia era y por eso el diablo estaba presto a atacar a toda la nación apenas tuviera la primera oportunidad. Luego, en el transcurso de esta historia, aparece David, a quien el Señor le promete que el Mesías vendría por su linaje. Lo vemos en Samuel. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Segunda de Samuel 7, 12 al 13.
Aquí el diablo se dio cuenta de dónde provendría el Mesías. Entonces, desde este punto en adelante, trataría de aniquilar la descendencia de David. Iván Barchuk nos recuerda que en cierta ocasión una señora llamada Atalía, quien era madre de Ocosías, mandó matar a todos sus nietos, pero la hermana de Ocosías tomó a Joás, hijo de Ocosías, rey muerto, y lo escondió. Por 6 años el niño permaneció oculto hasta que fue revelado y mataron a Atalía. Este plan diabólico de matar a toda la descendencia de David fue otro intento del dragón de devorar al niño antes de que nazca en la figura que estamos viendo en Apocalipsis 12. Ustedes saben que después vino el exilio a Babilonia y de seguro ustedes recordarán a Amán, el enemigo de los judíos que los quiso exterminar por medio de un decreto del rey Artajerjes. Pero Dios utilizó a la reina Esther y su tío Mardoqueo para impedir esta masacre. Con el pasar de los años, la línea familiar por donde vendría el Mesías se le hizo borrosa al diablo. Habían muchos descendientes de la casa de David, así que Satanás no sabía exactamente de qué familia provendría. En su último intento antes del nacimiento del Mesías, Satanás envenenó la mente del anciano Herodes, el Grande, quien, como ustedes saben, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en Judea por temor a aquel rey que vendría y reinaría sobre Judá. Temor infundamentado, pues Herodes era tan viejo que murió 1 año después de hacer la matanza de los niños. Él era solo un viejo y celoso rey que en su locura aniquiló a todo posible competidor, a pesar de que esos niños al menos deberían haber llegado a los 20 años para hacer de competencia a este rey loco. Así que esto representa la mujer y el dragón. Es la nación de Israel siendo siempre perseguida y oprimida por Satanás. ¿A qué causa? A causa de la simiente advertida en Génesis 3:15, el Mesías. Pero llegó el momento que esta simiente naciera, como lo dice el siguiente verso, el 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. El niño, sin lugar a dudas, es nuestro Señor Jesucristo, quien ahora está a la diestra de Dios Padre. Muchos dirán que no es un niño porque murió teniendo 33 años, pero en el sentido de espiritualidad sí lo es. Recuerden que también es necesario volvernos como niños para entrar en el reino de los cielos, como lo dice Mateo. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Eso está en Mateo 18:3. Así que lo que tenemos en estos primeros 5 versos es el resumen de la historia del ser humano desde Adán hasta Cristo. Bien, continuamos con el verso 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Note el salto que hay aquí, desde la ascensión de nuestro Señor Jesús hasta que ocurre la tribulación. Es el mismo salto que muestra Daniel capítulo 9, entre la semana 69 y la 70. Ahora la mujer, que es Israel, huye al desierto, donde será sustentada durante 1260 días, que es aproximadamente 3,5 años, los de la segunda mitad de la tribulación. Esto se refiere a que muchas naciones ayudarán a sustentar a los que huyan a los montes, como dijo el Señor Jesucristo. Muchos teólogos afirman que la nación de Israel huirá de la persecución del anticristo y se refugiará en la antigua ciudad de Petra. Petra no es precisamente un monte, sino una ciudad tallada en las montañas rocosas en Jordania. Así que la huida a Petra es solo una suposición. Hasta este verso, Dios nos ha mostrado el pasado, que es necesario saber para entender las cosas que están por venir. Ahora veamos en el verso 7 las cosas que están por venir en el tiempo de la tribulación. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero.
fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El diablo siempre ha podido ir donde Dios e indisponer a los creyentes. Esto lo podemos ver en el capítulo 1 de Job, pero en esta parte vemos cómo Miguel se ve forzado a luchar contra las fuerzas del maligno. Ya no hay lugar para el diablo y sus malos ángeles. ¿Por qué? Muchos teólogos piensan que es debido a que la iglesia ya raptada ocupa su espacio en el cielo y ya no hay lugar para el maligno, ni razón de estar allá. Así que Miguel lucha ferozmente. Note, el verbo luchar aparece 2 veces implicando una cruda batalla. Note también el título que le dan al diablo, el que engaña al mundo entero. Esa es la función del diablo en este mundo. Y es así como tiene engañado el mundo entero, que practica toda clase de pecados. Verso 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. En el cielo se alegran de que Dios ha dado toda autoridad a Cristo y de que el enemigo fue expulsado del cielo. Satanás se la pasaba acusando a los hermanos. Esa es la definición de Satanás, el acusador o el adversario. Ya con la iglesia en el cielo no hay lugar para el enemigo. Nótese que los cristianos vencieron por la sangre del Cordero. No es mérito propio, pero también han vencido por la palabra del testimonio de ellos, que incluso ofrendaron su vida a causa de este testimonio de la palabra de Dios. Verdaderos creyentes que no venden el mensaje de la palabra de Dios, ni ceden ante las presiones ni seducciones del mundo. Ahora el verso 12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El cielo se alegra, pero pobre del mundo que recibe el diablo cuando cae del cielo. El enemigo sabe que le queda poquito tiempo, esto es 3 años y medio. Lo que dicen los teólogos es que mientras en el cielo hay fiesta, mientras en el cielo se celebra las bodas del Cordero, acá abajo va a haber la gran tribulación. Y viene el diablo con todo su poder a dar guerra a los santos que aún estén en la tierra, aquellos que no se dejen convencer por el anticristo. Si el mundo es malo cuando el diablo se le ha pasado arriba acusando a cada hermano, entonces imagínese cómo será el mundo cuando el diablo descienda a la tierra. Será igual a los días de Noé, en que los ángeles caídos descendieron a la tierra. El diablo descenderá y con el poco tiempo que le queda no hará otra cosa que encarnarse en el anticristo, dando así comienzo a la gran tribulación, que es la segunda mitad de la semana 70 de Daniel. Verso 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Lo primero que hace el diablo al ser expulsado del cielo es perseguir a la mujer con toda su furia, esto es, a la nación de Israel. Pero Dios le da agilidad a Israel para escapar al desierto, donde pasará tiempo y la mitad de un tiempo. Al parecer, la segunda mitad de la tribulación se divide en 3 fases, una de 2 años, otra de 1 año y al final medio año, que son los 3.5 años de la gran tribulación. Si el diablo persiguió con mucho odio a la nación judía durante la Segunda Guerra Mundial con Hitler, imagínate cómo será la persecución a Israel durante la tribulación. La metáfora de las alas del águila se la nombra por primera vez en Éxodo 19:4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Eso está en Éxodo 19:4. Esto implica que ante la persecución Dios dará tiempo a que su pueblo huya a un lugar seguro en el desierto. Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río,
para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. John MacArthur nos dice que así como la serpiente no es real sino figurada, del mismo modo el río que bota tampoco es literal. El río aquí se puede interpretar como múltiples problemas, como lo expresó David en su momento. Envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas. Segunda de Samuel 22, 17. También cuando se habla de que la tierra abrió su boca y se tragó el río para ayudar a la mujer, tiene un sentido figurado, aunque pudiera tener un sentido literal, como cuando Dios abrió el mar y éste sepultó al ejército egipcio, como Moisés lo dice. Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Éxodo 15, 12. Ahora vemos qué hace el dragón al ver que nada le sale bien. Verso 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Otro título para este capítulo pudo ser El dragón frustrado. Nada le salió bien porque Dios mismo entorpeció sus planes, pero Satanás en su furia de mal perdedor hará guerra contra el resto de la descendencia. ¿Cuál es la descendencia de la mujer? ¿Cuál es la descendencia del pueblo de Israel? Lo dice Pablo en Romanos. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Romanos 11:11. A causa de la transgresión de Israel, el evangelio fue proclamado a nosotros los gentiles. Sin Israel no hay evangelio. Somos fruto de una nación a lo largo de todos estos años y no podemos negarlo. Pablo dice que los cristianos gentiles no debemos jactarnos ni creernos autosuficientes en el mismo capítulo. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Romanos 11, de 17 al 18. No somos los que sustentamos a la nación de Israel, sino que más bien dependemos de ellos. Es como si fuéramos hijos de esa mujer. Por eso dice que el enemigo fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y esto puede interpretarse como que si va a hacer guerra contra los 144.000 sellados o contra los cristianos que aún estén en el tiempo de la tribulación aquí en la tierra. Es decir, contra todo el que quiera amar y servir a nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, hemos concluido el capítulo 12, ya vamos más de la mitad del libro. Espero que esto sea de edificación para cada uno de ustedes. Compartan y enseñen este mensaje a los demás hermanos. Dios me los bendiga, adelante con el estudio de su palabra y sigan velando por el pronto retorno de Cristo a la tierra. Cristo viene.